Bien, ustedes saben que días atrás, acá tengo un recorte de fines de julio, se produjo un hecho verdaderamente grave para nuestro país, que lamentablemente no cobró la dimensión de la gravedad que tuvo en las esferas oficiales, en las esferas de gobierno. Sobre todo porque ya se vienen sucediendo una serie de casos y me refiero al maltrato y a la deportación de la que fue víctima una anciana de nacionalidad argentina, específicamente la señora Luisa Ormeño, de 72 años, que vivió una verdadera pesadilla y que fue deportada desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a la Argentina, porque según las autoridades españolas tenía una copia y no una invitación original de sus parientes. Decían que tenía un fax que no le servía. Esta anciana vivió una verdadera odisea, padece un problema cardíaco. La metieron con otros rechazados, entre comillas, en una habitación bajo llave durante 24 horas, sin comida, sin brindarle los medicamentos para su afección cardíaca. En el hall hacían intentos desesperados sus nietos. Y después de un día de tenerla ahí, la policía española la escoltó hasta el avión, que la trajo de vuelta, como si fuera una criminal, a la Argentina, víctima de un maltrato terrible. Esto mismo había sucedido también semanas atrás, incluso a principios de julio, con Ada Guiara, de 88 años, que también sufrió una situación similar en el aeropuerto de Barajas. Incluso a ella hasta le sacaron la medicación que tomaba habitualmente también para sus problemas cardíacos. Dijo en su momento a la prensa: me trataron como una delincuente, pasándome de una jaula a otra. Según la embajada, decía que no acreditaba recursos económicos y carecía de carta de invitación obligatoria. Estas dos ancianas desde luego iban a visitar a sus familiares. En una durísima declaración de la Cancillería, porque tenemos un canciller que está más preocupado en discutir por Twitter, me refiero a Timerman, que parece en defender a los argentinos o los intereses argentinos. La Cancillería dijo: de ninguna manera avalamos el maltrato a argentinos y menos a adultos mayores. Menos mal que se jugó la Cancillería argentina y le explicó al mundo que la Cancillería argentina no avala el maltrato a los argentinos, ¿no? Más de eso no hizo. Entonces, esto sucedió en la madre patria. Habría innumerable cantidad de casos para referir. Y acá, cuando se habla de mínimamente establecer una ley justa sobre extranjería, en el amplio sentido de la palabra, para defender lo nuestro, tanto sea en el aspecto inmigratorio, como en el aspecto laboral, como en el aspecto de la soberanía en su concepto más global, se habla de que los patriotas discriminamos y a nuestros compatriotas se los trata como criminales en otros estados que supuestamente simbolizan la cultura y el avance de Occidente. Y discúlpenme la expresión, uno tendría que preguntarse a esta altura, más aún leyendo las declaraciones de la Cancillería, si los argentinos somos los hijos de la pavota. ¿Mm? Porque cuanto menos en el mundo debe existir un planteo de reciprocidad. Y ni siquiera esa exigencia de reciprocidad fue exigida por nuestra Cancillería. No solamente acá a los extranjeros se los trata bien, sino yo diría que hoy los extranjeros o muchos extranjeros en nuestro país son los primeros ciudadanos y los argentinos somos los ciudadanos de segunda. Ustedes recordarán, yo estuve haciendo algunos comentarios al respecto también unos días atrás,
de forma bastante alarmista y en cierta forma malintencionada en algunos aspectos, la revista Noticias me había sacado un reportaje a 2 páginas, ¿m? Que ya le querían poner un cierto tono espectacular con su título, incluso casi lo planteaban como un desafío en su sumario, decían, vuelve Biondini, el choque entre noticias, y le leo textual, y el nazi más emblemático de la Argentina, porque acá defender los intereses argentinos parece que es ser nazi. Eh, y en una de las preguntas que parece que alarmaba al periodista, me atacaba, porque esa es la verdad, porque nosotros señalábamos que debía existir una doble responsabilidad sobre los extranjeros con relación a lo que sería el delito de la vagancia deliberada, por supuesto, en un país donde existiera pleno empleo. Para el periodista le parecía que eso era discriminatorio, ¿no? Tal vez como algunos piensan, y nosotros creemos que en el marco de un pleno empleo, el general Perón decía que cada argentino debía producir por lo menos lo que consume. Y si alguien viene de visita a nuestro país, se lo recibe con los brazos abiertos, de puertas abiertas. Bueno, queremos que vengan a trabajar, ¿no? No a tomar hoteles, casas abandonadas, instalar locutorios truchos, redes de narcotráfico, dirimir internas entre diferentes mafias, como hoy está pasando, por ejemplo, en el caso de los supermercados chinos. En resumen, creemos que la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces, en un gobierno nacional, si eso se le exigiría y le debería exigir a cada argentino, reitero, en el marco del pleno empleo, cuánto más o no a un extranjero. Digo, si yo voy de visita a una casa que no es mi casa, en fin, tengo en cierta forma que cumplir las reglas del anfitrión, incluso por un problema de mínima educación. Entonces, justamente, también le señalábamos a ese periodismo o a ese periodista, de ese periodismo del sistema, para ser más precisos, que con relación a la palabra discriminación había un concepto negativo y uno positivo. O sea que el hombre, desde el punto de vista positivo, tiene que utilizar su inteligencia, poder discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, y desde luego que compartimos que no hay que discriminar ni por cuestiones de nacionalidad, de piel o de lo que fuere, que sería una discriminación negativa. Afuera de nuestro país, aplicando las leyes inmigratorias que seguramente los españoles considerarán o entenderán que son justas, a los argentinos se los discrimina. Es más, reitero, se los criminaliza más allá de sus edades y se los deporta como si fueran delincuentes. En mi caso, yo soy de una segunda generación de argentinos. Mis abuelos, por el lado de mi padre, vinieron de Italia, por el lado de mi madre, vinieron de España. Desde luego que no tenemos ni remotamente nada en contra de los extranjeros. Además, pensamos que en el marco del pleno empleo, Argentina no solamente tendría que tener 40, sino 300 millones de habitantes. Pero nuestros abuelos, ¿verdad? Aún con sus lenguas, digamos, complicadas, era famosa la expresión de los tanos cuando decía, yo soy argentino. Es decir, ellos querían ser argentinos, venían a trabajar, vinieron a poner el lomo, se sentían orgullosos y agradecidos de lo que se les daba. Hay excepciones, pero también hay una parte de una ola inmigratoria que no mira incluso hoy con simpatía a los argentinos, que dicen que ellos vienen a trabajar porque los argentinos somos vagos y que no se adaptan a nuestras costumbres. Basta ir por Liniers para ver gente orinando en la calle. Y creo que cualquiera que ha pasado por un colectivo lo puede verificar perfectamente, sin que nadie le diga nada.
La otra vez estaba viendo unos inmigrantes que habían tomado un hotel en San Telmo, los estaba reporteando, creo que les comenté en algún programa, Crónica TV, y una de las voceras de un país, no voy a hablar de la nacionalidad porque no es un problema, ¿verdad?, de si vienen de un país o de otro, sino es un problema de actitud. Después que el gobierno de la ciudad le dio varios miles de pesos a cada uno de estos inmigrantes ilegales que habían tomado un hotel en el barrio de San Telmo, la mujer esta vocera de los ocupantes no estaba conforme porque querían un crédito para tener una vivienda propia bajo la excusa de que tenían niños. Y hoy vemos en Argentina cientos, miles de argentinos durmiendo en la calle, sin trabajo, y resulta que ahora vienen los extranjeros, ocupan ilegalmente propiedades, son inmigrantes ilegales, y aparte hay que darles plata y aparte hay que darles crédito. Por eso digo, y discúlpeme la expresión si se quiere tan llana, ¿qué somos, los hijos de la pavota? Porque una cosa es discriminar, ¿eh?, lo que es negativo, y otra cosa es que seamos la alfombra del mundo. Todos queremos compartir nuestro pan, y la Argentina tiene mucho pan para repartir, pero evidentemente por los malos gobiernos que ha habido y que está habiendo, hay falta de trabajo, hay profundas necesidades, y ante la falta de pan que está existiendo, yo entiendo como cada uno de ustedes seguramente no lo haría con sus hijos. Ustedes no le darían una piedra a sus hijos y un pan al hijo del vecino. Entonces estoy de acuerdo que en el marco de un gobierno nacional, de un gobierno nacionalista, la Argentina puede dar riqueza, puestos de trabajo a 200, 300 millones de habitantes, bajo leyes claras y que vengan a trabajar. Pero en la actualidad yo pienso que la Argentina debería tener una legislación justa sobre extranjería para defender lo nuestro, no solamente en el caso de la inmigración, en el caso de los puestos laborales. Debería haber prioridad nacional, como pasa en España, que primero el puesto lo tiene que ocupar un argentino y si hay lugar, un extranjero. Desde luego esto es en un marco integral de un nuevo gobierno. Tenemos que defender un nacionalismo cultural para entender lo que es la soberanía política, ¿verdad? Tiene que ser una política de Estado. Hay que cortar con la usura internacional, suspender los pagos de la deuda externa, recuperar los resortes básicos de nuestra economía. Acá extranjeros han comprado tierras, las han cercado, con lagos incluidos y con rutas nacionales y no se puede pasar. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, acabemos con este asunto de la discriminación. Estamos hablando de que el país necesita una ley justa sobre extranjería, una ley integral para defender lo nuestro. Y esa es una discriminación positiva, es una discriminación en favor de la verdad, en favor de los intereses nacionales. Y ojalá que el gobierno que surja a partir del 2011 ponga en marcha la defensa del interés argentino y que se distinga lo que son los ciudadanos de lo que son los habitantes. Porque hoy cualquiera cruza la frontera, es habitante y tiene derecho a voto. Y ni cree, ni siente, ni ama a la Argentina. Así que, primero Argentina para los argentinos. Y cuando Argentina sea para los argentinos, vamos a poder decir de brazos abiertos, Argentina para el mundo. Creo yo, compatriotas, que esto no es un problema de programáticas ni de políticas, es un problema de sentido común. Necesitamos un gobierno nacional, necesitamos un gobierno criollo y que cuando un argentino tenga un problema en cualquier lugar del mundo, como hacen los propios norteamericanos o aun cuando hacen los propios ingleses, nuestros enemigos, es un problema de Estado. No un canciller que salga a aclarar, ¿verdad?, que supuestamente los argentinos no avalamos el maltrato de los argentinos, ¿verdad? Que siga escribiendo en Twitter, pero realmente necesitamos funcionarios en serio. Muchas gracias por escucharme. Ahora vamos a ir a una muy breve pausa
continuamos con Alerta Nacional y desde luego, viva la patria.